1-0. Bueno, Estábamos hablando ahí afuera cuando llegamos, que hay cosas de veras que están sucediendo en la humanidad, ¿verdad? Que uno piensa que se está deshumanizando la humanidad, ¿verdad? Ese avión de esa empresa que está salada, yo no me montaría ni para ir a Turrialba en ese avión, que le lanzan un misil y con 290 pasajeros, 100 de los cuales eran niños. Y por supuesto, lo que decís vos, están jugando ping-pong con la responsabilidad. sí, sí. Pero, porque hasta Putin habló sobre el asunto, parece que habló con Obama, y diciendo que de ninguna manera tenía que ver Rusia con eso. Lo cual le creo perfectamente, sería estúpido, ¿no? Sin embargo, usted sabe, estaba haciendo un repaso, porque la memoria a veces funciona. Recuerdo 3 incidentes de esa dimensión provocados por un estado, digamos, de tensión o de guerra. Uno fue el derribo de un avión surcoreano en territorio hace como 15 soviético. años de eso. Tal vez. Sí, sobre las islas, iba sobre las islas Akalin, ¿cómo se llama? Yo creo que era sobre territorio, en todo caso fue sobre territorio de la Unión Soviética, fue antes de que desapareciera la Unión Soviética. Sí. Fue de la misma magnitud. Ahora, ahí se alegó de un lado y otro, hubo alegatos distintos, pero una fue que el avión estaba siendo utilizado con fines de espionaje. Bueno, eso es una cosa que nunca se aclarará. El otro fue un derribo que hicieron los norteamericanos en la zona cercana en el mar, pero cerca de Irak. El avión era, si no me equivoco, iraní, pero era de pasajeros, que también fue derribado por una acción militar, y el avión era totalmente civil. Bueno, el punto es que en esas condiciones de guerra, lo imprevisible puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, ¿verdad? este avión iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Pero podían haber cogido otra ruta, ¿no? No, lo que pasa es que, mire, yo me puedo pensar, a la altura del crucero, 32,000 pies. ¿cómo es decir, es normal que tiene que ser condiciones verdaderamente de una beligerancia feroz para que haya ese cuidado. No, pudieron haber tomado la ruta transiberiana más bien, porque el vuelo, los vuelos a Japón. No me llamó la atención la ruta y cogí el mapa y podían coger otra. Los vuelos de Londres a Japón, a Kioto, Tokio, algunos son por esa ruta, pero es transiberiana, toda es por el norte de Europa, y claro, una gran porción del vuelo sobre territorio ruso. Pero es desafortunado, triste, imagínense la gente que se montó en ese avión. Debe haber habido de todas nacionalidades. Claro, había 27 norteamericanos, esos son los que están, por eso están furiosos. Pero había de todo. Y ahora habría que preguntarse si no se puede extrapolar esa situación a la que le ocurrió al otro avión de la misma línea aérea, que en ese ni siquiera se sabe dónde están sus fragmentos. Si es que son fragmentos. Bueno, o si está entero. Todavía pasarán más de 1000 años, muchos más. Sí, es muy delicado eso. Y claro, ahora ahí las líneas aéreas tomaron la decisión de no sobrevolar ese país mientras tanto, pero lo obvio es que ahora todo el mundo tomará precauciones para que no ocurra en ese lugar. Pero... Son los posfetas, ¿verdad? ¿Ah? Los posfetas. Sí, así decía Roberto Fernández. Cada vez que pasaba algo, y entonces después ahí vienen los posfetas. Sí, explicaciones.
Sí, muy triste. Muy triste. Qué cosa. Estaba viendo, ya que se anda por esos lodazales, como en esos tiempos se habla un poco de fútbol. Un poco. Sí, que alguien había hecho el comentario de que si en Brasil había sido penoso para los participantes en la Copa, en la final de la Copa, las grandes distancias que había que tenían que desplazarse de un estadio al otro, Sí, claro. ¿Cómo va a ser dentro de 4 años en Rusia? En Rusia. Y claro, la primera cosa que me vino a la mente fue que bastaba con que hubiera un estadio, que pusieran un estadio de la Copa en Vladivostok, para que ya eso fuera imposible. Pero no, pero es que nos pasaron unas fotos de los estadios y todos están de los Urales para eso es lo que te iba a comentar, que está más concentrado, digamos, la civilización en esa zona. Sí, claro. En cambio, en Brasil es un reguero por todos lados, ¿verdad? Claro que no es del tamaño de Rusia, pero... Entonces ahí sí, hay 2 estadios en Moscú, uno en San Petersburgo, otro en Sochi, donde se jugaron las Olimpiadas de invierno, y sí. Otro en Kazán, Samara. Pero entonces, Sochi sí está un poquito alejado. Pero está más al sur, sí, al más sur, al sur, sí. no tanto al este. Sí, sí. Y el más al este, hasta donde me pareció ver en esa lista, es el que está en la ciudad que se llama Ekaterimburgo. Sí, que es en las estribaciones de los Urales. Sí, sí, sí. Pero, bueno. Sí. Entonces no están, entonces deberían haber explicado, es en la Rusia europea, porque si no hubiera sido... Ekaterimburgo es una gran ciudad, preciosa. Sí. A mí me tocó conocerla por obligaciones de tipo... ¿Te llevaron amarrado? No, era la Unión Soviética en ese entonces. Claro. No, hombre, te atendían como un rey. Lo que pasa es que uno se percataba de que había comisariatos, los comisarios por todos lados, que eran los que jodían, ¿verdad? Sí, claro. Sí, iban. Fíjate que nos hicieron una cotización, por eso fuimos. Teníamos una cotización de P&O inglesa, de 2 barquitos muy bonitos. Teníamos una cotización, no recuerdo de qué otro país, tal. Y entonces, claro, como Cuba era parte de Namucar, entonces en la sesión de directiva dijeron, no, tienen que conseguir una cotización, estoy seguro, dijo el representante, mi hermano, yo estoy seguro que ahí conseguimos mucho mejor precio. Bueno. Insufrible, diría. Sí. Entonces nos fuimos, efectivamente, los precios que tenían para convencer en Moscú eran interesantísimos, sin duda, pero por eso fue la ruta esa que agarré en el Transiberiano. Puchica. Cada vez que llegábamos a un lugar había un comisario que revisaba la cotización y decía, no, entonces le agregaba, cuando llegamos a Vladivostok, el barco valía 6 veces lo que decían en Moscú. Puras comisiones de los comisarios, ¿no? Es que qué pena, eso, así funcionaba eso. El espíritu de competitividad tal vez no estaba tan desarrollado. Bueno, actualmente a veces a mí me sorprende que la gente reacciona con respecto a las cosas que se hacen en Rusia como si los problemas siguieran siendo ideológicos. Es un país capitalista, lo que pasa es que algunos podrían decir es cochinamente capitalista. Esa es otra historia. Es que una de las cosas que por lo menos a mí me conmovió enormemente, que toda la riqueza de la Unión, de las repúblicas socialistas soviéticas, que era del Estado, cómo llegaron como
piojos a meterse y apoderarse de esa riqueza. Sí, claro. Todos los millonarios actuales se robaron esa vaina, y fue en el tiempo del gordo, aquel no se llamaba Yeltsin. Con Yeltsin fue donde comenzó la rapiña. Claro. Pero sorprendente, es decir, cómo no hubo, como decía don Pepe, pesos y contrapesos. Porque, claro que había contrapesos, sí, todo era contrapesos. Todo era contrapesos. No, pero es eso. Ahí va la historia. Estaba leyendo un librito que me mandó Camilo hace días y lo tenía ahí, que es una revista con Jorge Manuel Dengo, toda la historia del origen del ICE, cómo comenzó con la empresita de energía de Heredia, que fue la primera en la que él se metió, y que don Pepe estaba empeñado en que él había hablado con don Claudio Alpizar del Electric Bond and Share, y que la Electric Bond and Share estaba dispuesta a resolver el problema de la energía eléctrica, no solo en la meseta central, sino en otras áreas, con una represa del Reventazón. Y entonces cada vez que Jorge Manuel llegaba a hablar con Pepe, le decía, no, ya lo tenemos resuelto, eso ya está resuelto. Con don Claudio yo ya resuelto todo eso. Y entonces hay un relato pormenorizado de los encuentros de Jorge Manuel con Pepe, hasta que se fue al Banco Nacional, que les habían financiado lo de Heredia, y ¿cómo se llamaba el gerente del Nacional? Ay, Dios mío. Yo lo conocí muy bien. ¿Ah? Dios no te va a avisar quién era. ¿Cómo Dios no? Dijiste, ay, Dios mío. No, es que se me van los nombres, pero bueno, ahorita, como decía Beto Cañas, déjalo ahí y surge solo. Y se fue al Nacional con un grupo de ingenieros, ahí cita los nombres y tal, y le explicó al gerente, cuyo nombre en este momento se me escapó de la memoria, pero es muy conocido, y entonces lo convenció de que los acompañara a hablar con Pepe, y entonces pidieron una cita, y total que lo convencieron, ¿no? De que era un disparate. Lo del Reventazón, para empezar, no había estudios de fondo sobre el caudal, sobre un montón de cosas, y que en cambio lo que ellos pretendían de veras era muy serio, de poner una empresa nacional paulatinamente a resolver los problemas. Pero lo que me gustó del librito es que está respetando de forma absoluta la conversación. Es decir, no está redactado, no. Es una conversación. Y las salidas de Jorge Manuel, es que Pepe es más terco que una mula, y un montón de carapadas ahí, simpatiquísimas, que te lo recomiendo, no sé si lo tenés. No. Pues te lo voy a dar, ya lo estoy terminando, porque vale la pena ver la historia, los acontecimientos, cómo se fueron sucediendo. Don Pepe había citado una reunión en el Teatro Nacional para explicar que ya estaba resuelto el problema de la energía, por lo menos para empezar en la meseta central. Y había invitado desde luego a todos los de la Electric Bond and Share, que estaban en primera fila, porque don Pepe iba a decir, y resulta que como se arrepintió, dice Jorge Manuel, bueno, por dicha que don Pepe era así, que le importó un carajo que estuviera don Claudio y todo, y entonces dice que pusieron una cara cuando hizo la explicación que ellos tenían. Pero muy interesante, muy... es decir, me gustó la forma auténtica no era redactado, era, o sea, bueno, parecía grabado. Es la transcripción de una conversación. Exactamente, pero bueno, muy bien logrado. Está bien. Eso funciona a veces. Sí, claro, a veces. Sí, a veces no se puede. No, porque claro, depende de lo que esté diciendo, estén diciendo. Sí, sí. Supongo que una transcripción de así es la cosa a nadie le va a interesar, ¿verdad? Imagínate. Bueno, pero es que así es la cosa, no está escrita. Por eso. Es al revés. Una transcripción.
Sí. Ese es un tema. A mí me sorprende que algunas personas se empecinan en hacer libros de las cosas que escriben coyunturalmente en la prensa, que son columnistas que simplemente cogen y recopilan y hacen un libro. Y creen que eso... Sí. Y en general son tan aburridas, que pocas veces he encontrado algunos de autores de extranjeros, por ejemplo, en que escogen... Don Amadeo Quirós era Amadeo Quirós era el presidente, el gerente del banco. Del Banco de Costa Rica, y no había presidente. No había presidente ejecutivo, sí. Perdonala. No había elefante blanco en cada institución. Esa fue la idea aquella de Daniel del 4-3, ¿verdad? Sí. Fue un disparate. Parecía el marcador de un mal politizó, ahí lo dice Jorge Manuel. Destruyeron el fundamento de una entidad que tenía que ser de gente preparada, especialista en el área, y lo convirtieron en un instrumento político. Y es cierto, todo ha pasado con eso. Kremlinizaron. Sí, es que hay... a veces la arrogancia política produce adefesios de ese tipo. Y no hay a quien lo parara. Además, porque había un gran entusiasmo por la frondosidad burocrática. Claro. Ese es algo... Claro. De veras es una pena, porque cuando lees cómo se constituyó la primera junta directiva y los propósitos y quiénes armaron, está Rodrigo Facio, hay todo un grupo extraordinario que planificaron cómo debía ser una entidad autónoma, ¿verdad? Para ponerla a salvo de las influencias politiqueras, de influencias de un poder ejecutivo voraz que tuviera que buscar ciertos intereses de otra naturaleza. Ahí fue donde se entronizó el pegabanderismo, ¿verdad? Sí, claro. Porque todo eso se empezó. Las últimas juntas directivas de bancos, por ejemplo, dan risa. Uno encuentra gente que no... Pero nunca ha sabido... Bueno, vamos a hacer... De bancos del Estado, sí, quiero decir. Me da pena, pues no me da pena, ¿por qué? Porque hay gente que yo la conozco y que es amiga. Pero la junta directiva del Anglo, por ejemplo, vos analizar la composición y es una cantidad de gente, muy buena gente, punto. Ahora que dices el Anglo, uno tiene ciertas fijaciones debajo del cráneo raras. Debajo del cráneo. No, resulta que estoy debajo de la peluca. De vago frente a la terminal del aeropuerto esperando la llegada de una hija que tengo que recoger. Y en eso vi venir a un oficial de tránsito también de vago, sin hacer nada, y recordé que pronto tengo que ir a renovar mi licencia. Mi licencia de conducir. Entonces le dije, oficial, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque como hace casi 10 años que yo la renové por última vez, le digo, siempre se puede renovar la licencia en el Banco Anglo. Se queda viendo y me dice, bueno, ese ya, digo, es una expresión todavía más de pie en el suelo. Y ya sonó, pero dijo otra cosa. Hombre, sí es cierto. Yo quería decir el Banco de Costa Rica. Ahí sí se puede. No, claro. Sí, pero en el... No, pero porque ahí fue donde yo lo hice la última vez. No sabía yo que... Alguien me había dicho que ese sistema lo habían eliminado en el banco, pero no, me explicó que no, que seguía funcionando, entonces le agradecí. No solo la licencia, la cédula, el pasaporte. No, todo. Estuve viendo, sí. Sí. Pero esa ya me había ocurrido con mi hija. Yo le había dicho a mi hija, mira, tengo que renovar la licencia. Siempre se podrá hacer en el banco. Y casi me regaña. ¿Cómo te ocurre? Se van a creer que es que tenés la licencia de hace 25 o 30 años. ¿Hace cuánto fue la tragedia del Anglo? El gobierno de Figueres, Sí, Figuerillo, 94, fue de 94 a... Vos sabés que yo recuerdo perfectamente estar en una reunión
en la casa de Carlos Espinac, hijo. No me acuerdo por qué, pero una reunión, estaba Carlos Manuel Castillo, y Carlos entró ya con vamos a liquidar esa tal cosa, ¿verdad? No me acuerdo con quién estaba yo, que yo le dije, ¿por qué no lo convierten en un banco de segundo piso para preservar lo que existe como banco, como entidad? No, eso hay que darle una lección al país para que vean que no se puede hacer. Las pérdidas originales eran 50 millones y con el cierre y la liquidación costó 150. ¿Dólares? Sí, 150. Es decir, el cierre, la lección que le estaban dando al país, costó 100 millones más. Un disparate, es decir, que tenía además un montón de gente que perdió porque no estaba involucrado, pero como cuentarrentista o como lo que fuera, y resulta que se le hizo una tragedia recuperar su dinero, ¿verdad? Sí, que hay que aterrizar. Sí. ¿Qué vamos a aterrizar? Por dicho podemos aterrizar. Sí, porque no nos lanzaron un misil. Ok, aterricemos.